Cristo ha resucitado. Escuchemos el Evangelio del día de hoy. Evangelista según San Juan. Señor Jesús, líbranos, Señor Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Estamos ya caminando en las últimas semanas de este tiempo pascual. Ya se han desatado fuertes persecuciones hacia los discípulos, hacia los apóstoles, y ellos continúan siempre en oración, recordando las vivencias con Jesús, sobre todo los apóstoles, platicándole a los discípulos esas vivencias, y todos y cada uno de ellos haciendo suyas estas palabras. Pasado este tiempo de la resurrección del Señor, Pedro va al templo, y ahí en la entrada del templo hay una persona que está pidiendo: levanta la mano, dame. Y él se le queda mirando. Una acción que Jesús solía hacer también. Jesús ya no está, Jesús ya ha muerto, pero los discípulos han tenido ese encuentro con Él resucitado. Estaban a puertas cerradas y de repente estaba ahí Jesús en medio de ellos. Y tienen alimento, tienen pan. Cuando va Pedro a pescar con sus amigos, con los discípulos, Jesús les ha preparado ya el desayuno. Un fantasma no se alimenta. Y entonces se quedan ellos con ese espacio de un Cristo vivo y resucitado. Y Pedro se le queda viendo a aquella persona y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús el Nazareno, levántate. Levántate. Y el día de hoy nos comenta el texto, cuando cierra este evangelio: yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Hoy más que nunca, tal vez hay mucha oración ante esta epidemia, ante esta pandemia. Pero ¿y cómo es nuestra oración? Si revisamos detenidamente los evangelios, Jesús siempre nos fue hablando de su Padre. Y en este cierre de texto, cierre de Pascua, nuevamente nos habla de Él. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sabemos en nuestra fe un solo Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La voz materializada fue en el Hijo, quien se encarnó. Y Él viene a mostrarnos a su papá. Entonces el día de hoy, ante estas circunstancias que estamos viviendo, no se nos olvide orar.
y en esa oración pedir en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, que vaya ocurriendo aquello que estamos hoy más necesitando. Que nos toca los alimentos, dar bendición en tu nombre, Señor. Multiplícalos. Que recibes tu sueldo, no sé si sea el 50% o el 80% o el 30%. Dale bendición en nombre de Jesús, que nos alcance. Y les insisto nuevamente, pongan prioridades en esas necesidades que tienen. En esas necesidades también hay que saber poner prioridades para ti, para tu familia, y no se nos olvide seguir siempre en oración. Jesús viene a mostrarnos a Papá Dios, un papá bondadoso, un papá amoroso, un papá que sabe perdonar, y posteriormente nos pide que hagamos toda nuestra oración en su nombre. El nombre de Él es santificador, el nombre de Él es liberador. Hay gente que a veces me dice, parece que tuve un momento de miedo. Digo, pues reza en ese momento. Pues no podía hablar, Padre, me rebasó el miedo. A veces suelo decirles en tu mente, Jesús, 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 Jesús. Digo, si es algo sobrenatural del mal, se tiene que ir de ese lugar, porque al nombre de Él toda criatura dobla la rodilla. Que no se nos olvide en esas tantas métodos que sabemos de oración, hacer las peticiones en nombre de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.